Bueno, mira que nos encontramos aquí. A ver si lo veis. Tiriririri. Pues mira, una seta, un boletus. Así que nada, pues mira, iba aquí con el tractor, traía, bueno, pues estuve dándoles unos rulos ahí a las vacas y ya hago un rulo para cuando se desteten las terneras, que hoy a la tarde tengo que poner la manga y por eso voy ahora a comer y poner la manga ahora aquí y ya os grabaré un vídeo, que las vacas están ahí en el fondo, que les di ahora 4 rulos y les he traído el bebedero, no sé si os fijáis, que estaba rodeando con el bebedero. De casualidad miré y giré la rueda de delante de prisa, porque pasé rozando aquí con la rueda de delante y estaba aquí la seta. ¿No veis que queda aquí marcado? Que esto para si vais a recolectar setas al monte o cosas de esas, para ahora no tengo la navaja en el tractor, pero la voy a cortar y preparar, pero nunca arrancarlas. Es mejor cortarlas y dejarles cortado así y no cortado en llano, cortado que haga algo de pendiente para que no se le acumule agua aquí o taparlo así un poco, porque así el año que viene tienes una seta o otras dos o otras tres que queda ahí para el año que viene y queda como cementado, pero no en llano, así como en pendiente. Y no arrancarlas, porque así fastidias todo el ecosistema de la seta. Porque tengo, por ejemplo, esta la encontré de casualidad, pero tengo ahí un sitio que no lo voy a decir, sobre todo aquí al lado de las raíces de los robles, castaños, pero bueno, sobre todo carballos, que se les dice aquí robles y todo esto, que por ejemplo, ¿cómo se dice? Siempre suelen estar por debajo de ellos. Y bueno, si dejas ahí, tengo un sitio, pero no lo voy a decir porque igual ves tú a alguien de por aquí y me las va. Pero bueno, tengo un sitio ahí donde voy cortando todos los años y me van saliendo setas y bueno, lo tengo así medio escondido. Y ahora voy a esto, es como ir al supermercado. Es como tener, por eso me gusta tanto vivir en el rural, porque es como tener, vienes a trabajar y vienes a hacer la compra, que es todo gratis. Y ahora me preparo un bistec, unas patatas fritas, todo de casa, bistec, patatas fritas, un bistec de ternera. Tengo ahora la cocina de leña encesa. Le preparo unas setas, unas castañas que estuve recolectando el otro día, las aso y vaya comida y básicamente todo gratis de lo que me da la naturaleza. Esta es mi gran nevera y mi gran despensa y aparte que es gratis, solo que hay que cuidarla y para el año que viene tener más cosas de esas.